Hola, hoy quería hablar de que para mí es uno de los mejores y más talentosos historietistas del mundo del TVO español. Se trata de Josep Coll. Josep Coll nació en Barcelona en el año 1923. De familia humilde, compaginó desde muy joven el trabajo en una cantera con los estudios de mecánica y delineante. A principios de los años 40 empezó a colaborar en algunas de las revistas de historietas más importantes de la época, como Chispa, Cacao, Mundo Infantil o Pocholo. Pero es en el año 1949 en el que empezó a colaborar con la revista TVO, cuando Cole empieza a desarrollarse y a ser reconocido verdaderamente como autor. Al principio su estilo se vio influenciado por otros dibujantes con los que trabajaba, como era Beneham, el creador entre otros personajes de la familia Ulises, pero poco a poco fue encontrando su propia personalidad, caracterizada sobre todo por un estilo muy limpio y elegante, convirtiéndose por derecho propio en uno de los historietistas más destacados de la industria española. En años posteriores, la crisis que afectó al sector le obligó a abandonar el mundo del TVO para dedicarse a la albañilería. En los años 80 volvió a colaborar en algunas publicaciones de la época y en el año 84 se le otorgó el premio Club de Amigos de la Historieta, poco antes de que se quitase la vida en su propio domicilio debido a una fuerte depresión. Bueno, hoy en día yo creo que Joseph Cole está más valorado. De vez en cuando se hacen exposiciones de su obra. Ha habido algunas publicaciones dedicadas a él en solitario. Y hoy en día los originales suyos, algunos de ellos alcanzan un gran precio en subastas o en páginas de ventas. Bueno, pasando ya a hablar de Joseph Cole, bueno, hay que decir que para los lectores que empezamos a leer a finales de los años 80 o 90, le conocimos a él y a otros dibujantes sobre todo por la revista TVO, que en una segunda, tercera, cuarta época, digamos, se publicó por parte de Ediciones B en España. Esta es la portada del número uno del año 1988, con portada de Josep Cole precisamente. Aunque el número original, lo tenemos también por aquí, el primer número de TVO, esto es una reproducción de la portada de aquel primer número, data del 17 de marzo de 1917. Bueno, como decía, la revista TVO, esta nueva publicación que tuvimos en los años 90, estaba hecha de la siguiente manera. Teníamos varios dibujantes de los que podríamos llamar de la nueva hornada, como eran Cera, Ramis, Segura, Raf, Rivera, y junto con otros dibujantes del mercado francés. Y en la parte central de la revista teníamos lo que digamos en el encarte central, sí que teníamos el TVO de siempre, con historietas de los dibujantes originales de la época, como eran Josep Cole, Montañola con José Chu el Vasco, Beneham con Melitón Pérez, con la familia Ulises, por supuesto. Y bueno, y así fue como los que empezamos a leer en aquella época, pues conocimos a todos estos dibujantes, y entre ellos a Josep Cole. Bueno, como decía, Cole al principio, su estilo estaba influenciado por algunos dibujantes, como por ejemplo Beneham, ya hemos dicho, el creador de la familia Ulises. Aquí vemos precisamente una historieta de los inicios de Josep Cole, en la que sí vemos que tiene un estilo con personajes más pequeños, un estilo, digamos, más de lavazado de dibujo, con muchos más textos de diálogo, y
en esta parte izquierda tenemos otra historieta ya de años posteriores en la que vemos que hay una diferencia de estilo muy notable. Aquí los personajes son más estilizados, más altos, más delgados. El estilo de dibujo es mucho más limpio y depurado, es una línea más clara y en el que, aunque sí vemos que hay una gran cantidad de diálogos, posteriormente esto fue variando y su estilo fue inclinándose más hacia el gag visual, y en el que apenas hacían falta diálogos para comprender y disfrutar de la historia. Bueno, aquí tenemos también, voy a enseñar otra historieta en la que vemos tres épocas, tres estilos y un solo dibujante. Vemos aquí como en cierta manera, cómo varió el dibujo de Cole. En esta primera historieta del año 1950, pues vemos, igual que hemos visto antes, pues unos personajes bastante parecidos a los que dibujaba Beneham. Que vemos también muchos diálogos. Ya tenemos un estilo que sí que tendría en años posteriores, en la que un mismo encuadre, una misma situación se va repitiendo de viñeta en viñeta. Aquí en la parte central vemos otra historieta del año 1956 en la que ya estamos en un punto intermedio. Tiene otra característica que veremos posteriormente, que es la aparición de automóviles, que es algo muy recurrente en las historietas de Cole. Ya tiene un estilo mucho más limpio y esto ya se incrementará en esta viñeta que vemos del año 66. Aquí sí que vemos esos personajes que ya son característicos en Cole. Son mucho más altos, delgados y ya una historieta más basada en el gag visual. Bueno, ya vamos a pasar ahora a hablar de lo que hemos tenido aquí en España. En los años 90, como digo, tuvimos una recopilación de las historietas de Cole por parte de Ediciones B en 2 tomitos de la colección Olé, que son estos dos. También se publicó un especial de Superhumor, que es el que tenemos por aquí, en el que se incluyen historias de Cole y Beneham. Tenemos historias de la familia Ulises y tenemos mezcladas junto a las de Beneham, tenemos también historietas de Cole. Las que se incluyen en este tomo de Superhumor son precisamente estas que tenemos aquí. Así que para ver un poquito cómo era el estilo de Cole, pues me voy a basar en estos dos tebeos. Vamos a pasar al primero de ellos. Aquí vemos un autorretrato de Josep Cole con muchos de los personajes que dibujó. Hay que decir también que Josep Cole no tuvo nunca unos personajes fijos como otros dibujantes, ni historias recurrentes basadas en ellos, sino que sí que tenía ciertos arquetipos que se repetían, pero sus historietas eran digamos, únicas, nunca se repetía un mismo personaje o situación. Sí que, como digo, tenía personajes arquetípicos, como era muchas veces el vagabundo, el cazador, policías, automovilistas, caníbales. Aquí vemos precisamente al caníbal intentando llevarse a la olla a uno de los digamos, de los exploradores. Bueno, pues aquí vemos ya un poquito, vemos esta historieta, un salto infortunado, en el que ya vemos un poco cuál era el estilo de Cole. Aquí vemos una ausencia total de diálogos, vemos una línea muy, muy limpia, muy clara, personajes muy altos, estilizados, y vemos cómo se repite en todas las viñetas prácticamente la misma situación con pequeñas variaciones. Ya vemos que Cole yo creo que era un genio en la manera en la que plasmaba los movimientos, la acción, todo
todo su dibujo tenía un dinamismo espectacular. Y aquí vemos que en esta historieta, pues lo que pasa es que un hombre que va a hacer un salto en la piscina, pues todos los infortunios que le van ocurriendo hasta que cae al agua. En sus historietas lo normal era personajes acuciados por pequeños problemas que acababan siendo superados por ellos. Aquí vemos otra historieta con otros personajes, el del africano, que en este caso va a cazar a un león. Aquí ya vemos eso, pues que los diálogos eran mínimos. Su historieta se basaban sobre todo eso, en el gag visual. Aquí tenemos lo que os comentaba antes, pues se repite mucho sus historias con automovilistas. Para mí era un genio también dibujando cochecitos utilitarios de la época. Muchas veces pues veíamos coches minúsculos siendo conducidos por personajes muy altos y delgados que apenas cabían en el vehículo. Aquí tenemos también aviones, motocicletas, coches otra vez, coches. Aquí tenemos otra vez historietas de nativos de africanos. También eran muy habituales en él las historietas sobre náufragos. Aquí vemos el náufrago que de repente ve salir del agua un periscopio de un submarino, un buzo. Aquí tenemos otra vez nuevamente historietas de náufrago. Bueno, la verdad es que, aunque recurría muchas veces a personajes arquetípicos, como ya hemos dicho, pues toda su obra es un caudal inagotable de imaginación. La cantidad de situaciones diferentes que creaba. Aquí vemos en esta historieta de Fisgoneando como lo innovador que era también en cómo recreaba la historia. Aquí vemos que utiliza todo todo lo vemos a través de un ojo de pez, de un catalejo, de cómo una persona está espiando al vecino del edificio de enfrente. Y este le ve y cierra la ventana enfadado. No sé, para mí era todo muy imaginativo, aunque hoy en día lo podamos ver como algo desfasado o simple, pero para mí nada de eso. Como hemos dicho, pues sus historietas eran un poco una plasmación del hombre corriente, superado por situaciones o por molestias habituales. Aquí vemos pues un hombre que empieza a llover y no se le abre el paraguas. Lo tira al suelo y huye corriendo para resguardarse en un toldo de la lluvia, y cuando se mete dentro ve que al caer al suelo el paraguas se ha abierto. Pues eran situaciones simples y cotidianas que nos podían suceder a todos y que las reflejaba pues, de una manera, vamos, verdaderamente espectacular. Aquí tenemos el segundo tomo. Ya vemos con el personaje del caníbal leyendo el TVO. Aquí tenemos, mirad, historietas cortas y otras más largas como esta, en la que hay nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 viñetas casi. Y eso, pues por ejemplo, esta pues con un dinamismo, vamos, espectacular. Otra historieta con un montón de viñetas, otra sin embargo, pues está simplemente con 6 viñetas. No sé, ya digo que
que si podéis, si no conocíais a Cole y podéis haceros con algo de su obra, os lo recomiendo porque para mí, ya digo, es uno de esos dibujantes olvidados que merecen que se les recuerde. Ya vemos, es que podría estar hablando de este dibujante horas y horas, porque la verdad es que ya las hayas leído una, 2 o 10 veces, no, para mí todas sus historietas no pierden nada de frescura. Aparte de eso, del talento en la narración, ya digo que a mí el dibujo me parecía genial. Muy diferente o bastante diferente a la mayoría de dibujantes españoles. Aunque sí que su estilo está muy influenciado por el mundo del cómic francés, franco-belga, la línea clara. Aquí en España tuvimos pocos dibujantes que desarrollaran este estilo. Así que para mí eso le hace destacar todavía más. Y bueno, pues ya sin más eso, pues espero que este vídeo valga como mi pequeño homenaje a este grandísimo dibujante. Ya os digo que si podéis haceros con algo de él, os lo recomiendo. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.